Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Google Sheets, Google Apps Script y HTML en Juan S. Guzmán. Hoy vamos a hacer un web app de listado de proyectos. Hace como 1 o 2 años les hice un web app de listado de precios y quedó a medias. Habían comentarios que me decían, venga, pero está muy bien, pero de verdad eso no me sirve para nada. Entonces, esta es una forma de disculpas de ese video y hacer un video completo donde vamos a coger una tabla de Google Sheets y la vamos a poner en un web app que después ustedes pueden publicar en su página web o ya trabajar como ustedes quieran, pero ya les queda una página web que se comunica directamente con mis sheets. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, borro esto y actualizo mi web app, él ya me lee a medida que yo elimine, que cree columnas, filas, me va en tiempo real ver mi sheets. Entonces muchos de ustedes me preguntan cuál es la manera en que yo puedo dar acceso a mis sheets, pero sin que me lo puedan editar ni cambiar. Esta es una muy buena manera. Claro, requiere un poquito de código, pero tampoco es tan complejo. Entonces es una manera de que la gente pueda leer la información de sus sheets, pero no haya manera, ni hay que darles permiso al sheets ni nada, no tienen que entrar al Google Sheets a nada. Simplemente es una página web donde ven la información de su Google Sheets. Sé que les va a gustar muchísimo. A los que nunca habían visto esto de web apps les va a encantar. A los que de pronto habían visto el video anterior y quedaron con ganas de más, aquí ya lo hacemos completo. Y a los que ya son más avanzados, seguramente hay unos tips por ahí que les va a gustar y me pedirán videos más avanzados de esto que seguramente haremos después. No puedo empezar el video sin invitarlos a la Academia Juan S. Guzmán, donde hay un curso completo solo de esto, de creación de web apps, de lectura, y se está creando uno de escritura y de web apps mucho más avanzado. Este es el web app más básico que pueden hacer, pero es un muy buen punto de partida para que se imaginen qué otras cosas se podrían hacer con este tema tan grande que es el tema de los web apps desde Google Apps Script. Sé que les va a encantar. Arranquemos. Para hacer un web app de este tipo de lectura necesitamos tres cosas. Tengo mi Google Sheets, donde van a estar los datos que vamos a leer. Lo segundo que necesito es un archivo HTML. Ese archivo HTML lo podemos crear aquí en extensiones AppScript. ¿Por qué necesitamos un archivo HTML? Porque esa es la manera de visualizar mi web app. Esa es la manera de poderlo poner en una página web con un HTML. Entonces, cuando yo creo, desde acá le di extensiones, AppScript. Cuando yo creo un AppScript, lo que él me crea es un código .gs, que es lo que normalmente hemos trabajado en Google Apps Script. Pero yo aquí le puedo decir añadir un archivo HTML y ahí me crea mi código HTML. Lo vamos a llamar clientes. Aquí Google Sheets me sugiere una estructura para empezar, no necesariamente tengo que usarla, pero no está mal para arrancar. Lo tercero que necesito es mi código Google Apps Script y en particular necesito una función que siempre se va a llamar igual y es toGet. ToGet es la manera en que Google Apps Script renderiza o vuelve este HTML código. Ahora necesitamos renderizar ese código HTML. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un servicio HTML, service, punto, y lo podríamos hacer de 4 maneras diferentes. HTML output, HTML output from file, template o template from file. Vamos a usar template from file. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque vamos a usar un archivo, que es este clientes HTML. Y segundo, porque le vamos a pasar variables. Entonces, entre paréntesis voy a poner el nombre de mi archivo, que en este caso es cliente. Puede ser en comillas sencillas o en comillas dobles. Vamos a poner cliente. Si queremos profundizar en el tema del template, del output, de por qué archivo HTML, por qué no, los invito al curso en la Academia Juan S. Guzmán, donde más a detalle profundizamos cada uno de los temas. Esto lo vamos a guardar en una variable que la pueden llamar como ustedes quieran. Llamémoslo HTML para ser bien creativos. El tema con este template es que como me permite crear variables, al final tengo siempre que evaluarlo, que es como una especie de construcción, como de renderizarlo. Mejor dicho, siempre tengo que evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? Con esta condición evaluate. Lo ponemos entre paréntesis y eso es lo que vamos a devolver. Ya con esto tenemos un web app que funciona. Aquí vamos a poner cualquier cosa, que es lo que se dice.
guardamos y vamos a implementar. ¿Cómo implementamos? Aquí, implementar, nueva implementación. Aquí le damos esta ruedita, aplicación web. Llámenla como ustedes quieran. Por ahora, normalmente cuando estamos en pruebas, pues lo ejecutamos como yo y quien tiene acceso, solo yo. Pero ya cuando lo vayan a implementar, le podemos dar acceso a cualquier usuario con cuenta de Google o a cualquier usuario. Y si ustedes tienen una cuenta de Workspace, aquí les va a aparecer otra opción que dice cualquier usuario, solo de su dominio de juaneseguzman.com, porque de pronto es un web app interno para sus empleados. Entonces, si quieren, lo vamos a dejar para cualquier usuario, para que ustedes también lo puedan probar con el link. Le vamos a dar implementar. Vamos a ver la aplicación web. Y aquí está. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué pasa? Que si yo, vamos aquí hecho, vamos a cambiar esto por, hágale pues, guardamos, actualizamos, pero no me actualiza. ¿Por qué? Porque esta es la implementación final y para hacer pruebas. Entonces en algún punto me tocaría volver a implementar esto. ¿Y cómo lo haría? Me iría aquí a gestionar implementaciones. Aquí le daría en este lápiz y crearía una versión 2. Entonces podría crear una versión nueva, versión 2, versión 3, versión 154. Pero pues no tiene mucho sentido estar creando versiones y versiones y versiones. Claro, voy a crear una nueva versión cuando ya tengo algo que ya funcione. Pero por ahora pues no hay necesidad de crear tantas versiones. Para esto, para mirar que a medida que yo vaya cambiando, si me funcione, sin tener que implementarlo, vamos a ir a implementaciones de prueba. Le damos a este link que termina en DEV y miren que este sí me registra los cambios. Entonces ese es el link que vamos a usar mientras construimos. Ya cuando lo vayamos a ejecutar, ahí sí vamos a usar el de implementación. Lo tenemos que volver a implementar como una nueva versión y ese es el que vamos a usar ya para cualquier otra cosa. El link no va a cambiar, entonces no se preocupen. Entonces, como lo que queremos es ver esta tabla, antes de meternos con Google Sheets vamos a asegurarnos que mi app lea una tabla, o sea capaz de leer una tabla. ¿Cómo se lee una tabla? Normalmente se lee con la etiqueta table. Abro y cierro. Table tiene varias posibilidades. Hay una etiqueta que se llama T-Head, que abre la cabecera, y una etiqueta T-Body, que me separa el cuerpo de la cabecera. Por ahora no nos pongamos tan sofisticados. De los encabezados nos encargamos luego. Por ahora simplemente vamos a separar nuestra tabla en filas y columnas. La fila se determina con este TR, que es row o table row, y lo cerramos. Entonces, las tablas normalmente están estructuradas de esta manera. Primero la fila y dentro de la fila las columnas. Entonces yo tengo una fila y aquí vamos a poner una columna y la cerramos. Este TD se refiere a data. Entonces table row, table data. Entonces digamos que nuestro primer encabezado va a ser cliente. Si guardamos y actualizamos nuestro link de pruebas, aquí me sale el cliente como si fuera un texto, pero puedo ir más allá y empezar a poner más TDs. Entonces le vamos a poner otro TD que es proyecto. ¿Qué más hay por acá? Y otro que es estado. No, dejémoslo con 2 por ahora, para no enredar. Proyecto. ¿Listo? Si guardo y actualizo, aquí está mi cliente y aquí está mi proyecto. Por último, vamos a copiar esta fila, vamos a poner una segunda fila y aquí vamos a poner nuestro primer cliente y nuestro primer proyecto, que es Juan y Web App. Juan y el proyecto es Web App. Guardo de nuevo y actualizo y pueden ver que mi HTML ya organiza. La primera fila tiene estos dos elementos y la segunda fila tiene estos dos elementos, y así yo podría poner las filas que quiera y los elementos que quiera. Listo. Entonces, ¿cómo podemos ahora comunicarnos desde acá hasta acá? Ese es el siguiente paso. Ver cómo paso esta información. Ya no la creo en el HTML, sino la voy a crear aquí en Google Script, porque muchos de ustedes ya saben cómo comunicarse con Google Sheets. Entonces, esta parte de traer la tabla acá es fácil.
Lo que nos falta es cómo pasamos esto al HTML. Entonces, la manera más fácil de pasar variables desde aquí hasta mi HTML es, pues ya la tengo. Como ya tengo el evaluate, entonces simplemente yo puedo hacer aquí HTML punto y inventarme una variable. Entonces la variable puede ser encabezado 1 y el encabezado 1 puede ser este cliente. Y aquí en vez de encabezado 1, y aquí es donde viene toda la clave de esto, yo voy a usar una cosa que se llaman scriptlets. Y esto lo puedo hacer simplemente con este interrogante y con este igual. Vuelvo a cerrar interrogante y el símbolo mayor que cierra la etiqueta. Y aquí yo puedo poner cualquier variable que yo haya renderizado desde mi HTML. Entonces yo puedo poner encabezado 1, guardo. Aquí me sigue saliendo igual. Entonces podría hacer lo mismo para las 4 variables. Encabezado 2, dato 1 y dato 2. Y aquí lo cambiaría también. Guardemos, actualicemos y miren que sigue viéndose igual. Lo que puedo hacer con esta etiqueta es como comunicarme con el más allá. Estoy comunicando con esto y puedo pasarle variables, puedo pasarle funciones, puedo pasarle arreglos, puedo pasarle lo que quiera. Entonces, el tema con este igual es que lo estoy mostrando en mi HTML. Ya vamos a ver un caso en que si yo no le pongo este igual, por ejemplo, si yo aquí no le pongo este igual, no me va a mostrar este pedazo porque es como un código interno. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacerle alguna operación a la variable, hacer un condicional, cualquier cosa, pero no me lo va a mostrar. Pero cuando yo le pongo igual, me lo va a mostrar o me lo va a renderizar en el HTML. Y hay una más, que es pero no los quiero enredar, que es este signo de admiración para cuando quiero renderizar HTML. Pero no quiero enredarlos mucho por ahora porque yo sé que esto ya es mucho tema. Hasta ahí vamos bien. El punto de esto es que yo en vez de un encabezado 1, podría hacer aquí una tabla que se estructure como se estructuran las tablas en Google Sheets, es decir, un arreglo de arreglos. Entonces esta primera va a ser cliente y proyecto, coma, y esta segunda va a ser Juan y web app. Y en vez de todas estas variables solo vamos a tener una que se llame tabla, que puede ser esto mismo, simplemente cortemos, peguemos y borramos esto. Entonces dentro de mi HTML creo una tabla que tiene todo esto. Claramente si yo guardo y actualizo, pues aquí ya nada funciona, porque aquí estoy llamando unas variables que ya aquí no existen. Podríamos aquí hacer un intento de renderizar con nuestros scriptlets nuestra variable tabla, a ver qué me dice. Por ahora voy a borrar esto. Actualicemos. Miren que ahora me está leyendo una sola tabla, pero me la está leyendo en una manera, de nuevo, extraña. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver de qué manera cojo esto y lo paso a esta estructura. Hay varias maneras de hacerlo. En este caso, la más fácil es usar nomenclatura de arreglos. ¿Qué es nomenclatura de arreglos? Yo sabiendo que toda esta tabla se llama tabla, yo puedo acceder a esta fila porque sé que es la posición 0 y esta fila es la posición 1. Con eso, entonces si yo le pongo aquí tabla en la posición 0, me va a traer todo esto. Si yo solo quiero cliente, entonces tendría que ir primero a la posición 0 y después, dentro de esa fila, a la posición 0. Puedo hacer 0, 0. Y si quiero ir a este proyecto, iría primero a la fila 0 y después a la segunda columna, que es la 1. Entonces sería 0, 1. Y si quiero ir a Juan, entonces voy ya no a la fila 0, sino a la fila 1. Y dentro de esa fila, la posición 0. Entonces esa es la nomenclatura de arreglos. O la manera de leer arreglos. De nuevo, hay un curso solo de arreglos en la academia. Discúlpenme que hoy estoy más publicitario que siempre. Entonces, aquí, en vez de ponerlo así como lo estábamos haciendo con tabla, lo que voy a hacer
voy a cortar esto. Y dentro de cada uno de mis elementos voy a poner cada elemento con su respectiva posición. Este primero sería 0, 0. Este segundo sería 0, 1. 1, 0. Y este sería 1, 1. Si yo guardo, actualizo, ahora sí es exactamente igual a como lo teníamos antes. La diferencia es que ahora solo estoy pasando una sola variable, que es esta tabla. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Pero, de nuevo, esto sigue siendo muy repetitivo, porque si yo tuviera una tabla de 4 filas y 4 columnas, me toca repetir esto 4 veces, aquí esto 4, después me toca poner otra fila con 4 y otra fila con 4, y ese no es el objetivo. Aquí es donde viene la segunda parte de estos scriptlets, que los pueden enredar un poco, no se estresen. Si ustedes evalúan esto visualmente y evalúan esto, siéntense, pónganle pausa y véanlo. ¿Cuál es la única diferencia entre esto y esto? La diferencia está en la fila, que aquí es 0 y 0, y aquí es 1 y 1. No hay más. Todo está igual. Entonces, si yo definiera una variable, llamémosla, vamos a definirla aquí por ahora, dentro de mi HTML, se llame i, y este i va a ser 0. Y aquí yo le pongo i, y aquí también i, entre fila y fila. Vamos a llamar este scriptlet. ¿Se acuerdan que les dije que hay un scriptlet que no muestra nada? Simplemente es como hacer código dentro de mi HTML, es como una trampita. Y yo aquí pongo i igual a i más 1. Cierro. Entonces aquí el i es 0 porque es el que yo definí acá. Y ahora el i es 1. Le sumé 1 para que aquí sea 1. Vamos a guardar y actualicemos. A ver si sigue siendo lo mismo. Y miren que sigue siendo lo mismo. Entonces cambié este 0 y este 1 por i. Entonces si les vuelvo a hacer la pregunta que les hice hace 3 minutos, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Ya no hay ninguna diferencia. Están exactamente iguales. Este i igual a i más 1 se puede escribir como i más más. Entonces si yo tuviera otra fila, simplemente copio esto y lo pego igual. Así, i más más. Y aquí si yo tuviera otra fila, la guardo y la actualizo, y ya me pone la siguiente fila. Todo este ejercicio era para mostrarles que yo puedo escribir esto de otra manera, y es lo que se llama un ciclo o un bucle. Entonces, antes de hacer el bucle, vamos a hacer una última cosa, y es que esta variable i ya no la voy a definir acá, sino la voy a definir aquí en mi tabla, antes de hacer las filas. Entonces aquí voy a crear una variable, llame i y empiece en 0. Guardamos, actualicemos para ver que todo sigue funcionando y todo está perfecto. Todo este ejercicio de nuevo es para ver cómo podemos coger todo esto y simplificarlo en un código. Y la manera de simplificarlo es con un bucle for. Y el bucle for tiene 3 elementos. El primer elemento es este que ya vimos acá. O sea, el bucle for lo que me hace es simplificar este tipo de instrucciones que se repiten para tener que hacer menos código, para no tener que copiar esto cada vez, sino solo hacerlo una vez. Entonces, lo primero que hago es voy a definir mi variable, que eso ya está acá. Variable i igual a 0. Entonces ya puedo borrar esto. Eso es lo primero. Lo segundo que le voy a decir es cuántas veces lo voy a repetir. Aquí lo hice i para i cuando era igual a 0, cuando era igual a 1 y cuando era igual a 3, que es lo mismo que decir que cuando i sea menor a 3. Pare cuando i sea 3. Y la última es este i más más, que es cómo lo voy a ir sumando. Entonces ya puedo borrar este también. Entonces de nuevo lo que está haciendo el for es decir, empieza en i igual a 0, empiece a sumar. Entonces la primera es 0, que es esta, que entonces aquí va a ser tabla 0, 0 y tabla 0, 1. Después le suma 1, entonces ahora i es 1, entonces ahora ya no es tabla 0, 0, sino tabla 1, 0 y tabla 1, 1. Después le vuelve a sumar 1, ahora i es 2, que sigue cumpliendo esta condición que es menor a 3.
Y aquí entonces sería tabla 2.0, tabla 2.1. Y por último vuelve a sumar otro, pero ya i es igual a 3, ya no cumple esta condición, entonces se acaba. ¿Listo? Ese es mi ciclo for. Después de haber puesto este paréntesis, abrimos un corchete y ahí se iría todo lo que se va a repetir, que en este caso es esto. Como esto ya es código HTML, entonces tengo que cerrar mi scriptlet. Lo cierro acá y ahora sí pongo lo que se va a repetir, que es esto. Como ya esto es lo que se va a repetir, entonces puedo borrar todo esto. Y lo último que me falta, lo único que me falta es cerrar mi for, porque todo lo que se abre tiene que cerrarse. En HTML, las etiquetas tienen que cerrarse y en este caso en JavaScript, el corchete tiene que cerrarse. ¿Cómo lo cierro? Abriendo otra vez este código. Yo sé que es un poco harto, yo sé que al principio es un poco difícil de entender. Entonces simplemente vamos a abrir nuestro scriptlet simplemente para poner este bracket. Es como abrir un paréntesis de código, piénsenlo así. A decir, listo, oiga, me faltó cerrar mi for, qué pena. Le voy a abrir aquí un espacio en su HTML y voy a poner mi código. Entonces esto debería funcionar igual. Lo mismo puedo hacer aquí adentro. Porque fíjense que aquí tengo solo 2 columnas, pero ¿qué pasa si tuviera 20? Me toca tabla I0, I1, I2, I3, I4, I5, hasta I19. Entonces podría ser exactamente lo mismo que hice acá, pero para estas líneas internas. Fíjense, les voy a hacer la misma pregunta que les hice. Si ustedes revisan esta línea y esta línea, ¿qué diferencia le ven? Pongan pausa, piénsenlo. Pero en realidad, la única diferencia es que acá hay un 0 y acá hay un 1. Y de nuevo, si tuviera 18 más, la diferencia sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo hacer esto mismo que hice acá para estos. Si se atreven, pónganle pausa y háganlo ustedes. Espero lo hayan hecho y si no, lo vamos a hacer entre todos. Vamos a hacer lo mismo. Un for. Definamos una variable si quieren. Normalmente por convención, este le ponen i y a este le ponen j, pero ustedes pueden ponerlo como quieran. Variable contador 1, contador 2, variable filas, variable columnas, lo que quieran. J que va a empezar en 0, como acá. J va a ser en nuestro caso menor a 2, porque solo son 2 elementos. Y J más, abrimos nuestro corchete, cerramos nuestro paréntesis de código y aquí vamos a borrar una de estas. Cerramos nuestro bracket, recuerden que nos faltó cerrar el bracket. Se lo podemos cerrar acá. Abrimos nuestro paréntesis de código o scriptlet. Cerramos nuestro corchete y estamos. ¿Qué nos falta? Que aquí en vez de 0 le vamos a poner. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Fíjense que sigue funcionando. En realidad, ustedes dicen, bueno, pero esto no ha cambiado. La misma tabla que este tipo puso hace 20 minutos es la misma que me está mostrando. Sí, pero lo que hemos hecho silenciosamente es que ya estamos armando clientes para que pueda recibir cualquier tipo de tabla. Aquí solo tengo 3 filas y 2 columnas, pero en mi caso, por ejemplo, de Sheets, necesito prepararme para la llegada de una tabla de 4 columnas y 4 filas. Y en el caso de ustedes pueden ser 10 columnas y 500 filas, no importa. Entonces ya esto mejoró mucho, solo nos falta una cosa. ¿Cuál es la cosa que nos falta? Precisamente que aquí solo está hasta 3 y aquí hasta 2 y yo quiero que sea hasta lo que haya. Entonces la manera de hasta lo que haya es que coja esta tabla y él automáticamente me diga cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. ¿Cómo me dice cuántas filas tiene? Con esta misma variable tabla. Los arreglos tienen una propiedad que se llama length y esta propiedad me permite saber cuántos elementos tiene. Entonces yo le puedo decir aquí table o tabla, perdón, punto length y eso me va a decir cuántas filas tiene. Es decir, aquí en este caso sería 1, 2, 3. Le estoy preguntando al señor tabla cuántos elementos tiene. En este caso son 3. Para las columnas ya no es tabla length. ¿Por qué? Porque ya no son las filas, sino que lo que quiero saber son las columnas. Entonces yo me podría parar en el primer elemento o en la primera fila de mi tabla y decirle, señora fila, ¿cuántas columnas tiene? ¿Cómo lo haría? Con tabla en la posición 0, o sea, esa fila. Y en esa fila, ahí sí dígame cuántas tiene. Vamos a ver porque yo estoy esperando que se me rompa el código en cualquier momento. Pero ahí parece que sigue funcionando sin problema.
y vamos a probarlo. Simplemente voy a eliminar una de estas y me debería seguir funcionando. Perfecto. Entonces ahí ya le puedo poner el número de columnas que quiera, el número de filas que quiera. Solo me falta un pedazo. Y el pedazo que me falta es el que ustedes ya saben seguramente. Y es que esta tabla quiero traerla de mis sheets. Aquí vamos a definir nuestro libro como siempre lo hemos hecho en otros videos. SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que aquí lo estoy haciendo desde un Sheets. ¿Por qué lo estoy haciendo desde un Sheets? Por una sencilla razón. Porque es más fácil compartirlo a los estudiantes, a los patreones. Compartirles este archivo es más fácil desde un Sheets que directamente desde un AppScript. Pero en la mayoría de los casos de ustedes lo van a hacer directamente desde un Google Apps Script. Irse a Drive y le van a dar nuevo y van a crear por acá en más un Google Apps Script. Porque normalmente los Apps Scripts son standalone o son independientes normalmente. Entonces en ese caso aquí no le van a dar Get Active Spreadsheet, sino le van a dar Open by ID. Es más, se los voy a dejar aquí comentado. ID del Sheets. ¿Listo? Normalmente va a ser así, pero en este caso nuestro, como lo estamos haciendo desde el mismo Sheets, entonces puedo hacerle Get Active Spreadsheet. ¿Listo? Ahora creamos nuestra hoja que va a ser libro.getActiveSheet. En este caso porque solo tengo una hoja. Si no, lo podríamos hacer con Sheet by Name también. Por último, vamos a coger nuestra tabla. Hay varias maneras de hacerlo. La más fácil es decirle hoja.getDataRange. Con eso no tengo que estresarme con filas, con columnas. GetDataRange separa en la celda A1, me busca la última columna que tenga de datos y me busca la última fila que tenga de datos y eso es lo que me va a traer. A eso le voy a traer los valores. GetValues. Lo vamos a llamar tabla. Y HTML tabla ahora va a ser lo mismo que nuestra variable tabla. O si quieren simplemente ahorrémonos esa fila y lo ponemos aquí directamente. Doy un poquito de zoom out para que se vea más claro. Pongámosle aquí un comentario. Me conecto con mis sheets. Y aquí abajo creo mi web app. O ejecuto mi web app, como quieran decirlo. Vamos a guardar y vamos a actualizar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Me va a dar un error porque requiere autorización. Si ustedes hicieron todo su código de Spreadsheet App antes de implementar, en el momento de implementar les va a pedir la autorización. Como aquí lo estamos haciendo después de haber implementado, entonces tenemos que ejecutar una vez para que me pida permisos. ¿Listo? Ojo con eso. Listo. Ya. Vamos a actualizar. Y perfecto. Ya me está cogiendo mi tabla. Y si yo creo aquí nueva columna, un nuevo cliente, y actualizo, ya me lo toma automáticamente. ¿Listo? Eso era. Ya esto les va a funcionar para cualquier tabla. Claro, nos quedan faltando cosas. Seguramente verán otros videos donde separan esto en funciones y le ponen aquí un script y abajo un style. Y aquí tienen 3 archivos más. Eso lo podríamos hacer más adelante cuando nuestro app sea mucho más complejo. Pero mi metodología es que si estamos haciendo algo sencillo, pues empecemos sencillo. Ya si lo queremos complicar, pues vamos complicándolo, pero no nos lo compliquemos desde el principio. No quiero dejarlo así como un poquito a medias, entonces vamos a hacer una última cosa muy sencilla que la quería dejar para la segunda parte, pero lo podemos hacer. Nos vamos a ir a Bootstrap, que es lo que se llama un framework de HTML, que lo que me permite es volver más bonito mi HTML muy rápidamente. Voy a copiar esta parte que dice CSS y aquí en mi HTML voy a crear, aquí en el head, pues simplemente voy a copiar esto. No más. Vamos a guardar.
Si actualizo, casi miren que lo único que me cambia son las fuentes, no más. Entonces, me voy a ir aquí a Content, a Tables y ver qué necesito para que las tablas sean un poco mejor. Miren que lo único que necesito es esta clase Table. Entonces le voy a poner aquí class Table, guardo, actualizo y ya está. Si quieren, para que esto no se vea tan pegado, lo otro que podemos hacer es crear un contenedor. Miren aquí en Layout me dice que uno puede usar el contenedor para precisamente la clase contenedor para que deje respirar un poquito. Entonces vamos a crear un div class container. Lo que hace el div básicamente es precisamente separar un poquito más y organizar un poquito más mis HTMLs. Aquí cerramos nuestro div. Aquí le podemos dar tab para que se vea más organizado. Guardamos, actualizamos y ya se ve muchísimo mejor. Listo, y ya estamos. Miren que ya se ve súper bien nuestro web app. Nos falta en el sentido en que podemos, por ejemplo, poner este encabezado, poner más filas, poner más columnas, poner unos filtros, meterle un poquito, entrar un poco más a este Bootstrap, a mirar a ver cómo lo volvemos más bonita de manera muy sencilla, cómo la subimos a un Google Sites. Pero eso se los dejo en la academia o para una segunda parte que podríamos hacer después, pero ya les dejé. Con esto logramos hacer un web app funcional y que se ve bien, que ya ustedes lo pueden poner en su página web o compartir el enlace, que es lo que me lleva al último punto. ¿Se acuerdan que les decía al principio que por ahora hemos trabajado con las implementaciones de prueba? Pues vamos a implementar ahora sí una versión número 2 aquí en el lápiz. Le vamos a decir versión nueva, implementémosla. Vamos a darle clic acá a nuestro link y este es el link ya de producción o el link final de nuestro web app, si se acuerdan. Y para esto me voy a ir aquí a gestionar implementaciones. Miren que aquí dice que se ejecuta como Guzmán Sheets, pero puede tener acceso cualquier usuario. Como hicimos eso desde el principio, entonces ya se lo pueden compartir a sus clientes o ponerlo en su intranet o en su página web o donde quieran y lo va a poder ver cualquier persona. Ya más adelante podríamos ver el tema de restringirlo a ciertas personas y demás. Espero les haya gustado. Y si les gusta, entonces se pueden suscribir al canal para ver otras partes y otros web apps y otros proyectos similares de Sheets y de Google Apps Script. O pueden ir a la academia, donde no solo hay un curso gratuito de Google Sheets, sino que hay más de 40 cursos, desde lo más básico hasta lo más avanzado, como temas similares a los que vimos en este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.